How was it? Good. He was my little boy. He was my baby. He was the youngest one. Held him in my arms and I did things that no father should ever have to do. And anytime I closed my eyes, that's all I could see. They were making fun of him for his glasses. In the beginning, they went on to make fun of his teeth. He was beat up on the school bus, and the kid broke his glasses and everything. And I called the school, and I'm like, "What are you doing about this? It keeps getting worse and worse and worse. It's not getting any better. As a matter of fact, it's getting worse." They knew this was going on. Él era mi pequeño, él era mi bebé, él era el más joven. Lo sostuve en mis brazos. Hice cosas que ningún padre debería tener que hacer jamás, y cada vez que cierro los ojos es todo lo que puedo ver. Se burlaban de él por sus lentes, al principio continuaron burlándose de sus dientes, lo golpearon en el autobús escolar y al niño le rompieron los lentes y todo, y llamé a la escuela y les dije, ¿qué están haciendo al respecto? Sigue empeorando y empeorando, no está mejorando, de hecho, es cada vez peor. Ellos sabían que esto estaba pasando. El relato desgarrador de los padres de Sammy Tate, menor de 10 años que optó por el suicidio debido a que de manera constante recibía burlas de sus compañeros por sus lentes y dentadura. Fue golpeado en el autobús escolar, acorralado en los baños del colegio y era acosado también a través de las redes sociales. Una triste situación que refleja la violencia que existe en medio de los estudiantes. Al parecer no hay límites y edad, pero sí espacio de atención desde los adultos, sobre todo si se trata de menores que se encuentran en el proceso del paso a la adolescencia. Para el psicólogo Mauricio García, especialista en infanto-juvenil, los adultos tienen un rol primordial en detectar algunos factores que estén afectando la sociabilización de los menores a su cargo. Además, indica que en la actualidad tanto niños y niñas son parte de los episodios de violencia que lamentablemente afectan a la comunidad escolar. Y el ciberespacio es uno de los escenarios más recurrentes para un verdadero matonaje. Yo creo que antes estaba como mucho más patente o quizás se veía mucho más entre niños, ¿no? Pero hoy día también entre niñas se ve muy frecuente. Hoy día, por ejemplo, hay distintas formas de acosar, ¿no? Uno lo pudiera ver en términos como de la presencialidad, de estar hostigando a una persona en la sala de clases, en el recreo, a la salida del colegio, etcétera. Pero hoy día se han implementado otras formas de matonaje, que es, por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? Y en el ciberbullying, digamos, se abren distintas plataformas en las cuales el nicho del bullying, digamos, logra enraizarse. Por ejemplo, hoy día están muy de moda las páginas de confesión entre ahora. Según confirmaron los padres del menor Sammy, que lamentablemente decidió quitarse la vida a sus solo 10 años de edad, Sam y Nicole Teut declararon en una entrevista que por lo menos en 20 oportunidades en el último año notificaron a la escuela acerca de las agresiones de las cuales su hijo venía siendo víctima. Alejandro Santis, encargado de convivencia escolar de la comuna de San Antonio, enfatiza que ciertas situaciones que se generan en contextos sociales fuera de los establecimientos educacionales se generan por este sistema de bullying cibernético, donde lamentablemente se refleja el desafío de identificar a quien crea y administra en estas plataformas de confesiones, que son claramente una cadena de insultos y desprestigios, un espacio que vulnera todo aspecto de dignidad hacia el ser humano. Hay situaciones que ocurren, por ejemplo, en contextos fuera del establecimiento educacional. Por ejemplo, nos ocurrió este año situaciones que ocurrieron en enero y febrero y que finalmente terminan gatillando después cuando los muchachos ingresan a clase y se encuentran cara a cara, digamos, en el establecimiento educacional. Existen mecanismos, existen también medidas para enfrentar el ciberacoso, pero obviamente cuando existen certeza de quienes están detrás de las páginas o de los perfiles que generan este tipo de situaciones. Lo difícil es que generalmente estas páginas de confesiones, en algunos casos, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, más del 90% de los casos, están administradas por adultos. Entonces, por lo tanto, es súper complejo, digamos, ir detrás, porque cuando se produce el cierre de una de estas páginas, inmediatamente aparece otra. Alejandro también comenta que una de las estrategias que se enfatizan al interior de los colegios y liceos es fortalecer los espacios de confianza entre estudiantes, profesores y adultos de la comunidad educativa, ya que es el punto de partida para desarrollar las intervenciones que promuevan una sana convivencia entre los estudiantes. Con que los estudiantes sientan que hay o existe esa figura significativa a la cual yo puedo recurrir si algo me está ocurriendo.
Y esto es particularmente importante porque muchas veces el bullying o el acoso escolar se da en instancias donde adultos, ya sea desde la familia o desde el propio establecimiento, no tienen conocimiento de que esto está ocurriendo. Porque hay que entender que la definición justamente del bullying tiene que ver con un sometimiento y las amenazas que genera otro par que está en una situación de poder sobre otro estudiante y por lo tanto existen también amenazas respecto a que si este estudiante que está recibiendo este acoso habla con algún adulto, cosas peores le pueden ocurrir ya en este contexto del maltrato. El acoso escolar lamentablemente es una realidad que ha dado paso al desarrollo de estrategias de educación, prevención e intervención en los diferentes establecimientos educacionales a lo largo del país. En el territorio local, Alejandro Santis enfatiza que se debe continuar trabajando en abrir los espacios de diálogo con las comunidades escolares, abordando a víctimas y agresores, protagonistas de este escenario de acoso escolar, con las distinciones correspondientes de edades y antecedentes del contexto social y familiar. La atención del acoso escolar no es lo mismo en un primer ciclo básico, hablemos de tercero, cuarto básico, a lo que ocurre en segundo ciclo, de quinto a octavo o en enseñanza media. Entonces, por lo tanto, aquí hay procesos también para entender por qué este otro estudiante, que podría ser en este caso el que genera el acoso escolar o el bullying, por qué lo está desarrollando. Entender también que ese estudiante, algo ocurre con él a nivel tal vez socioemocional, a nivel familiar, que pueda estar gatillando justamente que él provoque ese tipo de daño a otro estudiante. Entonces, por lo tanto, también eso nosotros tenemos que mirar, que se llaman las atenuantes y las agravantes, que en el fondo vamos viendo el nivel de desarrollo en el que están los estudiantes para ver qué medidas se adoptan. La estética de su dentadura y el uso de sus anteojos fueron los recurrentes discursos que llevaron a un niño de solo 10 años a optar por quitarse la vida en Estados Unidos. Un lamentable hecho que deja en evidencia que es necesario generar con ímpetu las confianzas entre estudiantes y adultos para lograr comunicar que un niño o una niña está sufriendo.